rápido. Lo que vamos a ver hoy día es una notación vectorial de la fuerza eléctrica. Vamos a hacer uno o dos ejercicios del manejo de la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, en cargas discretas. Y luego vamos a ver esta notación vectorial que nos va a ayudar más adelante, especialmente para cargas no discretas, para cargas continuas. Bueno, entonces comencemos con lo que tenemos que hacer hoy. Hasta que lleguen todos y entonces vamos a hablar de un par de cosas que todavía no hemos mencionado. Primer ejemplo, dos cargas puntuales, Q sub 1, bueno, eso no es un sub, pero no importa, Q1 es igual a menos 50 microcoulombs, Q2 es igual a más 30 microcoulombs, se encuentran encima de una recta. Determinar A. La distancia que se deben separar las cargas Q1 y Q2 para que la fuerza eléctrica entre ambas cargas sea de 10 newtons. Los incisos B y C son repetitivos. B, a qué distancia la fuerza se duplica, y C, a qué distancia la fuerza se quintuplica. ¿Ok? Bien. Nosotros vimos la anterior clase que la fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb, está dada por ahora vamos a utilizar la constante eléctrica, ¿de acuerdo? Por la constante eléctrica. Normalmente yo le pongo una sub E a la constante eléctrica para diferenciarla de otras cantidades. Una de esas cantidades posibles con las que podríamos confundirnos es la constante de elasticidad de los resortes, ¿no? Y existen otras cantidades en electricidad con las que podríamos confundirnos también. Por eso suelo acoplar esa E a la constante eléctrica. Por el producto de las cargas, Q sub 1, Q sub 2, dividido entre la distancia entre los centros de las cargas, entre las cargas, al cuadrado. Esta notación es la de una fuerza solamente expresada con su módulo, ¿no? Sabemos que las fuerzas son vectores y por lo tanto necesitan más información que solo el módulo. En este caso vamos a trabajar con el módulo y nosotros vamos a analizar la fuerza de la manera en la que trabajamos en dinámica. Porque obviamente si son fuerzas, entonces también tenemos que poder aplicar lo que hemos visto en dinámica, ¿no? En la dinámica newtoniana. Ok. Bueno, entonces acá tenemos un pequeño dibujo en el que están las dos cargas y ya está la fuerza que actúa entre ellas. Una de las cargas es negativa, la otra es positiva, por lo tanto las fuerzas son atractivas. Si las dos cargas habrían sido positivas, digamos, entonces la fuerza no sería esta, sino yo la tendría que dibujar en el sentido contrario. Pero fíjense que soy yo quien está dando el sentido de la fuerza, exactamente igual que en dinámica. En dinámica éramos nosotros los que asignábamos la dirección y el sentido en la que estaban aplicadas las fuerzas. Reconocíamos cómo actuaban estas fuerzas sobre el cuerpo. El peso siempre vertical hacia abajo, la normal siempre perpendicular a la superficie y saliendo de ella, ¿no? Entonces, nosotros dábamos la dirección a la fuerza. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el problema desde el punto de vista dinámico, como lo analizábamos en mecánica, nosotros decimos si esta fuerza es atractiva o es repulsiva. Si no tenemos los datos como para decir que esta fuerza es atractiva o repulsiva, en ese caso asignamos un sentido aleatorio. En mi caso podría ser que sea una fuerza atractiva. No me gusta la idea, digo que es repulsiva. Si el problema está correctamente resuelto, el resultado nos va a decir que nuestra elección ha sido correcta o no. ¿Okay? Entonces,
Cuando nosotros utilizamos la notación de módulo de la fuerza, solamente el módulo de la fuerza, somos nosotros quienes asignamos la dirección de esa fuerza. En este caso ya está acá asignada. Cuando nosotros hablamos de fuerzas y nos preguntamos, digamos, como en este caso, ¿no? ¿A qué distancia tienen que estar estas dos cargas para que exista una fuerza con un cierto valor? No es posible analizar el sistema como una sola cosa. Tenemos que analizar uno de los cuerpos que compone el sistema. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso nos vamos a centrar en uno o en una de las dos cargas, en uno de los dos cuerpos. Podemos pararnos en la carga Q1 o podemos pararnos en la carga Q2. Eso ya es una elección nuestra también. Ustedes saben que en dinámica mucho de cómo se resuelve el problema depende de cuál es nuestro punto de vista, cómo queremos nosotros resolver el problema, dónde ponemos el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces, digamos que nos vamos a apoyar en Q1 porque es más sencillo, como estamos normalmente más acostumbrados a analizar el problema, ¿no? Entonces, este sería nuestro sistema de coordenadas. Este sería nuestro eje de nuestro sistema de coordenadas. Aquí estaría X, aquí estaría y listo. Esta es una Y por llegar. Ya. Bien, eso significa que si yo ya ubico un punto desde donde puedo medir los datos, sé cuánto es la posición de la carga Q1, cuánto es la posición de la carga Q2 y por lo tanto conozco la distancia entre ellas. Y listo. Bien. Voy a analizar la carga, la fuerza sobre qué carga. ¿Cuál es la que quieren ustedes elegir? ¿Q1 o Q2? Elijan una carga para analizar. Q1, Inge. Q1. Ok, perfecto. Entonces, esta va a ser nuestra carga de análisis. En esta carga, nuestro diagrama de cuerpo libre es básicamente este. Este diagrama de cuerpo libre está un poquito incompleto, digamos, ¿no? Porque falta una fuerza fundamental, que es la gravitacional. Vamos a, les voy a dejar como tarea eso para que ustedes calculen en casa o ahorita, en unos cuantos minutos, por qué no incluimos la fuerza gravitacional entre las partículas. ¿Ok? Bueno. Analizamos nuestra carga 1, la única fuerza que vamos a analizar que sea... Ay, ¿cuál es la palabra? Siempre se me van las palabras. Ay, que sea mayor, la que tenga mayor influencia, digamos, en el comportamiento de la carga es la fuerza eléctrica y está dirigida hacia la otra partícula. Listo. Eso es todo. Yo tengo esta expresión. Sé que la fuerza, el módulo de la fuerza, según mis datos, es 10 newtons. Eso va a ser igual a la constante eléctrica. ¿Alguien me puede dar el valor de la constante eléctrica? 8,9875 por 10 a la 9. Perfecto, vamos a utilizar 9, ¿no? Es lo que les dije la anterior vez. Eso sí podríamos. Es 8,99 por si acaso. Es la constante eléctrica. ¿Ok? 9 por 10 a la 9. Esa la podemos redondear sin mucho temor, ¿de acuerdo? Por las cargas. ¿Cómo reemplazo las cargas en este caso? La carga 1. ¿Qué escribo? Recuerden que la constante eléctrica tiene unidades que son fundamentales, bueno, no son, son una de ellas. El newton es una unidad derivada de unidades fundamentales del sistema internacional, ¿no?
Bueno, las unidades son Newton, metro cuadrado por Coulomb cuadrado. El Coulomb es una unidad que no es la unidad fundamental de las cantidades eléctricas en el sistema internacional, pero también se deriva de una cantidad que es fundamental. O sea, tanto el Newton como el Coulomb y el metro están relacionadas o escritas, expresadas en unidades fundamentales en el sistema internacional. Por lo tanto, todas las cantidades que nosotros reemplacemos en estas ecuaciones o en estas expresiones tienen que estar en las unidades fundamentales del sistema internacional. No puedo reemplazar las cargas como microcoulomb. Tengo que escribirlas como coulombs. Otra cosa, si estoy trabajando con el módulo, algo que por ejemplo no he escrito acá, es que si ustedes se fijan en los apuntes de la anterior clase, las cargas estaban en valor absoluto. Eso es porque el signo de la fuerza lo damos nosotros. Cuando yo he elegido este sistema apoyado en la carga 1 y digo que mi eje positivo es hacia la derecha, yo ya estoy asumiendo que la fuerza 1, 2, la fuerza ejercida por la carga 2 sobre 1, es positiva. Si yo analizaría la carga 2, tendría que tener el cuidado de que esta fuerza está dirigida en el otro sentido. Si es que las dos cargas tendrían el mismo signo, mi fuerza estaría dirigida en el otro sentido y por lo tanto el signo también cambia. Pero quien da el valor de ese signo, o sea, quien decide cuál va a ser el signo de la fuerza, somos nosotros. Nosotros elegimos cómo analizarla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar los valores de las cargas en coulombs y además sin un signo. Entonces, acá nosotros tendríamos 50 por 10 a la menos 6 coulombs. Bueno, la otra cantidad tendría que... La voy a poner acá abajo, ¿de acuerdo? La otra carga. Esto no ha sido precisamente lo que esperaba, pero bueno. Esto sería por 30 por 10 a la menos 6 coulombs también, todo dividido entre la distancia entre los dos puntos, que es justamente lo que nos piden, al cuadrado. Entonces, obviamente, ¿no? Recuerden, esto viene acá, ¿no? Multiplicado acá. Entonces, en esta expresión solo tenemos una incógnita, x, nada más. Podemos calcular fácilmente cuál es su valor. Encuéntrenlo, por favor. Ok, bueno. Reemplazando los datos, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es que X debería salirnos 1.162 metros. ¿Le sale eso? Sí. Sí. Okay, perfecto. Entonces, inciso B e inciso C es repetitivo. Nos dicen, ¿a qué distancia tendría que estar para o cuando la fuerza se duplica? ¿Y a qué distancia debería estar cuando la fuerza se quintuplica? Esas dos partes del problema las van a hacer ustedes solos, pero no hay
¿Ninguna dificultad? Vamos a darnos unos minutitos para terminar eso al final de la clase. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos con fuerzas entre cargas discretas, una forma muy cómoda es de enfocar esas fuerzas como las hemos analizado, como hemos analizado cualquier otra fuerza, en dinámica, en física 1. Simplemente decimos lo que en nuestra parte de análisis físico es, ¿cómo es esta fuerza? ¿En qué dirección está dirigida y cuál es su sentido? Luego solamente hacemos un diagrama de cuerpo libre que no tiene ninguna dificultad a estas alturas para nosotros y resolvemos las ecuaciones dependiendo de las condiciones dinámicas del problema. En este caso, nuestro problema era un problema estático, ¿no? Son dos partículas que están frente a frente y listo. Era un momento en el que simplemente estábamos calculando una fuerza, nada más. Ok. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sistema en el plano? ¿Qué harían ustedes? Siguiendo la filosofía que hemos usado para el anterior problema. Como en cualquier problema de dinámica, lo que hacemos es elegir un punto que analizar, un objeto que analizar. En este caso tenemos tres cargas, una negativa, dos positivas. Vamos a analizar uno de estos o una de estas tres cargas. Voy a elegir la más fácil, la más obvia, digamos acá. Ustedes en casa pueden elegir la que ustedes quieran. Ustedes saben que para resolver un problema, lo más óptimo es elegir digamos, la forma más simple de resolver el problema. Si queremos complicarnos, perfecto. Pero, de hecho, a mí me parece una práctica muy buena la de complicar un problema, pero no en un examen, ¿no? O sea, mientras tengamos que hacer la práctica, está perfecto el elegir la situación menos común, pongamos, ¿no? Te dan, bueno, esta es la más común y por lo tanto es la más simple. Pero ¿qué pasa si yo cambio las condiciones? Esa es una muy buena práctica. Ok, bien, entonces, yo estoy eligiendo acá mi sistema de referencia, eso significa que mi origen está en la carga negativa. Aquí yo tengo 0, 0, y por lo tanto esta posición, la de la carga 3, está a 50 centímetros sobre el eje X, y la carga 2 está a 10 centímetros sobre el eje Y. Esta carga, la carga 1, va a sentir dos fuerzas. Ya no va a sentir una sola como en el anterior ejercicio. Recuerden que las fuerzas eléctricas siempre están dirigidas a lo largo de la línea de separación de las cargas, ¿no? Entonces, bien, veamos. Mi carga de análisis, mi carga de prueba, si quieren, es la carga 1, negativa. La fuerza que esa carga va a sentir con la carga 2 o la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 es atractiva. Por lo tanto, yo puedo dibujar acá mi vector. Esta es la fuerza que ejerce sobre el cuerpo 1 la carga 2. Ay, perdón, estoy pensando en campos eléctricos. Lo siento. Ok, entonces esta es la fuerza que ejerce sobre el cuerpo 1, el cuerpo 2. Es atractiva. Por otro lado, la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 también es atractiva, pero en la dirección de X. ¿No? Entonces esta sería la fuerza que siente el cuerpo 1 debido al cuerpo 3. Esas son mis dos fuerzas. La fuerza resultante va a estar acá en medio. ¿Sí? Entonces recuerden que estamos trabajando con vectores
y que eso es algo que no pueden olvidar. A pesar de que en este momento estamos solamente utilizando el módulo de la fuerza, es una fuerza y las fuerzas son vectores, así que tengan cuidado con ella. Ok, tenemos este diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros aplicamos fuerzas en dinámica, o sea, cuando analizamos un sistema desde el punto de vista dinámico, nosotros utilizamos un principio fundamental, el principio de superposición de las fuerzas. Eso significa que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden sumarse. Y eso es lo que nosotros aplicamos al escribir las ecuaciones desde un diagrama de cuerpo libre. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos fuerzas y como son fuerzas también cumplen el principio de superposición. Podemos sumar nuestras fuerzas como tal. ¿Ok? Bien, entonces, la fuerza total sobre la carga 1, a ver dónde estamos, la fuerza, vamos a poner total sobre la carga 1, así como tal, esa es la que nos piden, va a ser la fuerza ejercida por la partícula 1 más la fuerza ejercida por la partícula, perdón, la fuerza ejercida por la partícula 2 más la fuerza ejercida por la partícula 3. Pero no podemos olvidar que estas son cantidades vectoriales. Ok. Bien, eso significa que lo que nos toca es encontrar el módulo de la fuerza total sobre 1 y de alguna forma, ustedes ya saben, ¿no? Por vectores, encontrar la dirección que tiene esa fuerza respecto a alguno de nuestros ejes, al eje X, en conclusión. Ok, entonces, ¿cuánto es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1? Díganme. El módulo de la fuerza 2 sobre la carga 1 va a ser nuestra constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2, los módulos de las cargas, recuerden, sobre la distancia entre la carga 1 y la carga 2 que vamos a llamar Y sub 2. ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Que esto sea Y sub 2. Eso es la posición de la partícula 2 para mí. Y X3 va a ser la posición de la partícula 3. ¿De acuerdo? Así es como las voy a simbolizar. Ok, entonces sería Y sub 2 al cuadrado. Listo, ese es el módulo. La dirección es en el eje y el sentido es positivo, de acuerdo a mi sistema de referencia. Entonces, encuentren por favor el valor de esto, porque para este caso sí ya no tengo resuelta y bonita escritas en la presentación. ¿Ok? Entonces, denme un valor para esta fuerza y la vamos a escribir después para encontrar la fuerza 1. ¿Ya lo tienen? A mí me salió 25.2. A mí igual. Ok, 25.2, ¿qué cosa? Milli o por 10 a la menos 3. Ok, entonces son milinewtons. Ok. Milinewtons. Perfecto. Bien, ahora hacemos exactamente lo mismo para la fuerza de 3
ejercida sobre 1. Ay, acabo de... Ya. De 3 ejercida sobre 1. ¿Cuánto sale eso? $75.6 micronewtons. 75.6 micro. Sí, micronewtons. Oh, vaya. Unos mili y otro es... bueno, tienen una diferencia de... una distancia muy grande, ¿no? Una respecto a la otra. Perfecto. Entonces, vectorialmente, o sea, si yo quiero escribir mi fuerza total sobre 1 en forma vectorial, esto sería igual a la fuerza, escribamos en orden como está, 75.6 por 10 a la menos 6, pongamos, todo lo escribiremos en newtons, en la dirección Y, más 25.2 por 10 a la menos 3 en la dirección J, todo en newtons, ¿no? Entonces, esta sería mi fuerza. A partir de ese vector puedo encontrar el módulo, que sería la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. Puedo encontrar la dirección y puedo verificar que, evidentemente, mi fuerza no va a estar en Y, no va a estar en X, va a estar en medio, ¿no? Va a estar en medio. Entonces, encuentran el módulo de la fuerza 1 y también la dirección de la fuerza 1. Ambas componentes son positivas, por lo tanto está en el primer cuadrante, ¿no? Mi dibujo está relativamente bien. Ok, eso pueden terminarlo ustedes sin ninguna dificultad. ¿Qué es lo que hemos visto? Si es que las fuerzas están dirigidas en una línea, cosa más simple, no existe. Si es que las fuerzas están en el plano, no hay ningún problema si es que yo recuerdo que estas son cantidades vectoriales. ¿Ok? Bien, entonces ustedes van a tener un tiempito para terminar este ejercicio, como les digo, al final de la clase. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo está bien. Inge, creo que el de la fuerza 1-2 es solo newtons. No es... ¿Solo? Sí, solo newtons. Sí, que son newtons. Ok. Sí, Inge, porque hay que transformar los 10 centímetros a metros, si no estoy mal. Ok, perfecto. Como les digo, no tengo los valores resueltos, porque pensaba dejarles esto de tarea, pero como no llegamos a esto en la anterior clase. Ok, estos son micronewtons. ¿Está bien los micro? Inge, de mí mis resultados son 25,17 newtons y 0,75 newtons. ¿Newtons? Sí, Inge, Sí. 0,75. Tengo lo mismo, Inge. Ok, Sí, perfecto. Bien, eso es lo que me gusta de que todos trabajen, de que así verificamos si estamos haciendo las cosas bien o no. Perfecto, entonces esto es 0,75, ¿no? 0,75 esta coma, listo, en la dirección y ya. En I más 25,2 en J newtons. Perfecto. Entonces tengan cuidado con las unidades. Recuerden que todo tiene que estar en las unidades fundamentales del sistema internacional, ¿no? Metros, segundos, kilogramos. Y ya vamos a ver cuál es la unidad fundamental eléctrica. A ver, ¿alguien recuerda eso? ¿Cuál es la unidad fundamental en el sistema internacional
para las cantidades eléctricas. ¿Nadie? ¿El watts? No. El watt, de hecho, es una, o sea, el watt o watt es una unidad de potencia, no necesariamente eléctrica, ¿no? Potencia de cualquier tipo de sistema físico. Y es una unidad derivada. ¿Amperios? Ajá, ¿y qué mide el ampere? La corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, la unidad fundamental de las cantidades eléctricas en el sistema internacional es el ampere, amperio, y mide la corriente eléctrica. De esa unidad se derivan las otras. Por ejemplo, la unidad fundamental en el sistema internacional de la que derivan muchas cosas es la longitud, metro. Y el segundo, esas son dos cantidades fundamentales. Y el kilogramo de la masa, Newton, es una unidad derivada de esas, que son fundamentales, de esas otras tres fundamentales, ¿no? El Newton es kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ocurre algo similar con las cantidades eléctricas. La unidad fundamental es el ampere. Y a partir de él, por ejemplo, corriente por segundo, o sea, ampere por segundo es otra cantidad que está derivada y así sucesivamente. Entonces ya vamos a ver de dónde sale el coulomb. No es una cantidad fundamental, es la primera que vemos en electricidad, pero no es una unidad fundamental. Es una unidad derivada del ampere. Y vamos a ver cómo es esa relación cuando estemos viendo amperes. ¿De acuerdo? Bien. Este es el tercer problema. Una carga eléctrica de 3 microcoulombs se encuentra en el aire a 35 centímetros de otra carga. La magnitud de la fuerza con la cual se rechazan es de 6 por 10 a la menos 1 newtons. ¿Cuánto vale la carga desconocida? Aquí ya nos dicen cómo es la fuerza. Por lo tanto, ¿cómo son las dos cargas? ¿Iguales? ¿Distintas? Son iguales. Iguales. Exacto. Entonces ya sabemos cómo reconocer una fuerza eléctrica y cómo vamos a dibujarla. ¿Ok? Bien. Este ejercicio, saquen una captura de pantalla, lo que quieran, lo van a hacer más tarde. Es muy simple, ¿no? Ok. Veamos un ejemplo típico. Este es uno de los ejemplos del CERUI. Dice, dos pequeñas esferas idénticas cargadas, cada una con una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud de cada cuerda es de 0.15 metros y el ángulo θ es de 5 grados. Encuentre la magnitud de la carga sobre cada esfera. Listo. Aquí tenemos dos péndulos simples con dos cargas. Ambas tienen la misma longitud de cuerda y sabemos que están separadas de esa forma. ¿Cómo van a ser las cargas? ¿Iguales o diferentes? ¿Van a tener el mismo valor o van a tener valores diferentes? ¿Qué opinan? Según este dibujo. Díganme. Son de la misma carga, ¿no? Ya son de la misma carga, porque si serían de carga diferente no estarían separadas. Estarían las dos unidas, o por lo menos tenderían a unirse, ¿no? Ok, están separadas. Fíjense que esta es una situación de equilibrio. No se están moviendo las cargas. Esa es una disposición
de un sistema en equilibrio. ¿Okay? Entonces, tenemos las dos cargas son iguales, por lo tanto existe una fuerza de repulsión entre ellas. Y además, las cargas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el ángulo formado desde el punto de equilibrio por una de las cargas es exactamente igual al ángulo formado por la otra carga. Si nosotros tendríamos cargas diferentes, es muy probable que una de las cargas estaría en otra posición. ¿Okay? Entonces podemos complicar este problema un poquito más, cambiando las cargas y teniendo también una situación de equilibrio. Pero como es el primer problema que vamos a ver de este tipo, esta es una situación muy buena para analizar. Es un problema de dinámica en equilibrio. Cualquier problema de dinámica se realiza con un diagrama de cuerpo libre. Así que hagan el diagrama de cuerpo libre para este caso. Aquí está el ejemplo que quería dictarles. A ver dónde está. Cuando terminemos este ejercicio vamos a hablar un poquito sobre la fuerza gravitacional. Eso es lo que quería que hagamos y se me pasó por alto. Bueno, lo pasé por alto. ¿Listo? En todo problema de dinámica, ustedes saben, tienen que elegir uno de los dos cuerpos para analizar. Si nosotros analizamos, creo que no dije eso, ¿no? En el primer problema, si nosotros analizamos el sistema como una sola cosa, la fuerza eléctrica es una fuerza interna. Y si ustedes recuerdan, las fuerzas internas, debido a la tercera ley de Newton, se anulan entre sí. Y por lo tanto, no nos ayudaría a lo que queremos, ¿no? A obtener el análisis que queremos. Así que para incluir una fuerza interna dentro de nuestras ecuaciones, tenemos que analizar las componentes del sistema de forma individual. Hacemos eso. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Vamos a analizar a ver cuál quieren. ¿El objeto de la izquierda o de la derecha? Izquierda. ¿Izquierda? Ya, ok. De la izquierda. No, yo prefiero analizar el de la derecha por esta cantidad de acá. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, como estamos en equilibrio, no hay lío. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Este es un péndulo. Así que vamos a tener un peso. Recuerden que esos son vectores rectos. Imagínense que ese es un vector recto. ¿Ok? Bien, tenemos peso. Tenemos una cuerda, que es la que la mantiene a la carguita ahí, ¿no? En esa posición. Entonces tenemos una tensión. Tenemos una tensión. Y existe una fuerza que es la que la separa de la otra carga. Y es repulsiva, la fuerza eléctrica. Que está en esta dirección. Esa es nuestra fuerza eléctrica. ¿Existe alguna otra fuerza? Parece ser que no. Sí, no hay ninguna otra. Y si es que existiría alguna, no estaría actuando. Por ejemplo, no hay rozamiento con el aire, no se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces no hay. Y de hecho, si ustedes recuerdan el rozamiento con un fluido, eso se menciona en Física 1. No se trabaja mucho más que para ejemplos matemáticos. Eso se ve más en Física 2. Pero el rozamiento con un fluido depende de la velocidad del objeto.
Eso significa que si el objeto no se mueve, pues no hay rozamiento, ¿ok? Por muy denso que sea el aire que esté, digamos, rodeando la esfera. No existe otra fuerza. Bien, eso significa que ya puedo empezar a trabajar con mi ecuación. Ok, a ver, vamos. Mi sistema de referencia que sea positivo para arriba y pues, positivo a la derecha, como de costumbre. Si quieren puede ser positivo a la... Le pongamos positivo hacia la izquierda. ¿Okay? Bien, entonces ese es mi sistema de referencia, el rojo. El ángulo θ se repite acá. Y pueden escribir las ecuaciones dinámicas de este problema. Escríbanlas. ¿Listo? Ok, entonces en X nuestras ecuaciones serían la tensión, seno del ángulo, seno del ángulo, menos la fuerza eléctrica, es igual a 0. Recuerden que esto está en equilibrio. En Y tendríamos la tensión por el coseno del ángulo menos el peso. Bueno, este es el ángulo θ, ¿no? Menos el peso es igual a 0. Esas son nuestras ecuaciones dinámicas cumpliendo la condición de equilibrio. Si nosotros trabajamos un poco con ellas, por ejemplo, aquí tenemos claramente una fuerza que nos estorba, que no la necesitamos para nada en realidad. Lo que nos piden es la carga de las esferas. Y hay una fuerza que está estorbando. ¿Cuál es? La tensión. Exacto. Así que eliminamos la tensión. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es despejar este término, ¿sí? El que incluye la tensión en ambas ecuaciones y dividir. Si dividimos estas dos ecuaciones de la forma correcta, óptima, entonces vamos a tener la tangente del ángulo igual a la fuerza eléctrica sobre el peso. La fuerza eléctrica está dada por la ley de Coulomb, y en esa ley están incluidas las cargas eléctricas. ¿Okay? Entonces nuestra fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga de una de las esferitas por la carga de la otra esferita, sería la carga al cuadrado, sobre la distancia entre las esferas al cuadrado. En nuestra gráfica nos dicen que la distancia es A, entonces vamos a poner nuestra distancia en términos de A, utilizando los datos o las expresiones, ¿no? de nuestro dibujo. Entonces esta es una A por si acaso. Ok, listo. Esa sería la fuerza eléctrica. Dentro de la fuerza eléctrica está la carga que me piden. A se puede determinar mediante, qué sé yo, Pitágoras, no, una función trigonométrica muy simple. Y tenemos la masa, ¿sí? Tenemos absolutamente todo lo que nos piden. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hemos revisado este ejemplo? Los dos ejemplos anteriores que vimos eran solamente partículas interactuando entre ellas cuando la fuerza eléctrica es la única fuerza que cuenta.
¿Por qué era la única fuerza que cuenta? Uno de los ejemplos, el que les mencionaba hace un rato y que quería que resuelvan, es este. Eso va a quedar como tarea para el final de la clase. Tenemos un átomo de hidrógeno. ¿Alguien sabe cómo es un átomo de hidrógeno? ¿Puede describirlo? ¿Quién recuerda cosas de química? ¿Cómo es un átomo de hidrógeno? ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? Busquen en internet. Lastimosamente algunos de ustedes hacen el examen porque no lo hacen en la clase. Ok. ¿Cómo es un átomo de hidrógeno? ¿Cuál es el número atómico del átomo de hidrógeno? 1. ¿Y qué información da el número atómico en un átomo? En un elemento químico. ¿El nivel de orbitales? No. Está relacionado, pero directamente lo que nos da el número atómico es el número de electrones o de protones que existen en un átomo. ¿Ok? Esa es la información que tenemos. Y si nuestro átomo tiene un número atómico 1, significa que tiene un electrón. Y también tiene un protón. Ese es el átomo de hidrógeno. Es el elemento más sencillo, el elemento más elemental de la naturaleza. Eso es muy interesante porque las estrellas están compuestas en su mayoría por hidrógeno. Justamente el elemento más simple, digamos, de toda la tabla periódica. Y el hecho de que estén formados por helio, por hidrógeno, tiene consecuencias muy interesantes. Una de esas es que existen reacciones atómicas nucleares entre los átomos que componen la estrella. Y porque son elementos muy sencillos, se van uniendo entre sí y hacen o forman elementos más complejos. El siguiente elemento más complejo es el helio, por eso lo mencioné. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar el hidrógeno justamente porque es el más simple. Entonces, tienen un átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno tienen un protón y un electrón. Ambos están en una posición de forma de que tienen una órbita estable, ¿no? O sea, tienen el protón y tienen el electrón. Listo. Entre esas dos partículas van a existir dos fuerzas. Una, la fuerza gravitacional. Dos, la fuerza eléctrica. Ustedes ya han visto, hemos visto los datos en una tablita de cuáles son las masas del protón, del electrón y cómo son las cargas del protón y el electrón. La tarea es la siguiente. Calculen la fuerza eléctrica de las partículas que componen un átomo de hidrógeno y la fuerza gravitacional entre esas partículas. ¿Okay? Entonces, anoten por favor eso en algún lugar porque van a resolver ese problemita. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar unos 10 minutos más o menos, porque no necesitan más, la verdad, para resolver todos los problemas que hemos hecho. Son 3, creo, nada más. O 4. 1, 2, 3, 4 y con este 5. Sí, a 2 minutos por problema es suficiente porque ya los hemos hecho casi todos. Así que nos vamos a dar unos 10 minutos para que terminen de hacer este trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden
terminan de hacer el inciso B y el inciso C del primer ejemplo, terminan de encontrar el módulo de la fuerza que siente la partícula 1 y la dirección de esa fuerza, resuelven el tercer problema encontrando una carga desconocida y terminan de resolver este problemita del péndulo. Entonces, démonos unos, sí, como tal, 10 minutos, ¿de acuerdo? Inge, perdón, Sí. ¿será que podría repetir lo del hidrógeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oh, ya. Tienen la idea de cómo es un hidrógeno, ¿no? Okay. Tienen que encontrar la fuerza eléctrica entre las dos partículas y la fuerza gravitacional. Porque existen las dos fuerzas, o sea, estas partículas van a sentir las dos. Van a sentir una fuerza eléctrica y una fuerza gravitacional. Quiero conocer cuál es el número, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más grande de estas dos fuerzas? ¿Y cuánto más grande es, no? Ok, entonces nos damos 10 minutitos. Inge, ¿será que por favor me puede mostrar el ejercicio 1 para que le tome foto, por favor? Ya, ok, les voy a mostrar los tres. Ya, voy a borrar el hidrógeno. Obviamente la resolución es esa, ¿no? ¿Ya lo tienen? Sí, Ok, este es el 2, ya está. el 3, Ya está. 4, Ya ¿listo? está. Sí, Y gracias, Inge. ok, listo. Y ya saben cuál es el del átomo de hidrógeno.
Inge, perdón. ¿Sí? Inge, para el 1 en la imagen te da los datos de las dos cargas y la fuerza, pero no sé si eso, el dato de la fuerza es solo para el A o para todos los incisos. El inciso B dice que la fuerza se duplica y el inciso C que se quintuplica. Sí. Entonces, esos 10 newtons solo son para el inciso A. Si se duplica, para el inciso B sería 10 por 2. Ah, ya, es que pensé que... Ya, Inge, gracias. De todas formas, Montserrat, si es que realmente habría una confusión de aquellas, podrías haberlo dejado en términos de 2F, digamos, ¿no? Para una fuerza general, cualquiera que se duplica. O Cierto, 5. Inge. Gracias. Ok, solamente me responden, por favor. Abdul. Sí, Inge. Ok, gracias. Montserrat. Montserrat, Ah, Inge, aquí. no desaparezcas. Alex. Ok, sí, ya te he visto. Brian. Inge presente. Bien. Cristal. Presente, Inge. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Daniel. Daniel Alejandro. Aquí, Inge. Casi te dejo fuera del grupo, ¿no, Daniel? Ok. Daniel Arturo. Inge, le mando todo lo que resolví. No, todavía no. Solamente me dices que está. Abdul, no, todavía no. Solamente esperen. Ya les ha debido llegar una asignación, ¿verdad? De tarea. Un aviso de asignación. En esa asignación van a subir lo que están haciendo, pero todavía no hemos terminado las cosas, así que no se preocupen. Daniel, Arturo. No, ok. Junior. Presente, Inge. Bueno, aquí. Está bien, Junior. Dani. Aquí, Inge. Bien. Diego. Ok. Y bien. Edson. Inge, perdón, ¿Diego qué dijo? Sí, eres tú, Diego. Ah, ya. Presente. ¿Por qué no me ha pedido? Eres Si el no, único Diego.
Edson, estabas aquí, ¿verdad? Edson, Sí, sí. Ya, perfecto. Jorge Luis. Presente. Keila. Lindsay. Inge, disculpe, ¿me llama? Sí, ahí está. Lindsay. Presente, Inge. Mauricio. Presente, Inge. Bien. Rodrigo. Nicolás. Presente, Inge. Gracias, Thais. Presente, Inge. Ok, Berenice, ahí estás. Berenice. Presente. ¿Cómo estás? Wendy. Aquí, Inge. Perfecto. Listo. Entonces, ya han tenido tiempo para terminar, me imagino. ¿Cómo van sus ejercicios? Estoy revisándolo de nuevo, Inge. Bien. Ok. A ver, ¿quién ha terminado lo de el átomo de hidrógeno? ¿Nadie? ¿Nadie ha terminado o nadie ha hecho lo del átomo de hidrógeno? Bueno, algo que mientras hacen las cosas, yo voy a ir hablando un poquito, ¿de acuerdo? Sobre los resultados. Cuando ustedes hagan los cálculos de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional en un átomo de hidrógeno, algo que es interesante es que la fuerza gravitacional es muchísimo más pequeña que la eléctrica. Y es por eso que se descarta su influencia en los ejercicios como el primero, segundo o tercer ejercicio que hemos hecho, ¿no? Porque la fuerza gravitacional en comparación con la eléctrica es tan pequeña que, bueno, de hecho es despreciable. Lo interesante es que si nosotros nos enfocamos en el modelo atómico de Rutherford, en el que el átomo se parece muchísimo a un sistema planetario, como el que conocemos, ¿no? Como el de nuestro sistema planetario, se pueden hacer analogías. En el caso de la Tierra, eso es algo que han visto el anterior semestre en Física 1, en el caso de la Tierra y el Sol, una de las formas de explicar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es que la Tierra cae infinitamente hacia el Sol. Y eso es obvio, porque existe una fuerza gravitacional que hemos visto que tiene una naturaleza atractiva, nunca puede ser repulsiva. Y sería grave si sería repulsiva, porque tendríamos la posibilidad de alejarnos del Sol, no precisamente acercarnos a él. Y ese sería un problema. Entonces, si es que nosotros vemos la órbita terrestre alrededor del Sol como una caída hacia el Sol, ¿por qué no chocamos contra el Sol?
creo que tiene que ver con el tema de la velocidad y el tipo de movimiento que tiene la Tierra, ¿no, Inge? Que no es circular perfecto, sino que es medio ovalado. Ya, ok, sí. No caemos hacia el Sol porque tenemos una velocidad tangencial a la órbita, ¿no? Esa velocidad hace que nuestra caída sea curva, no en línea recta. Una curva que a su vez no termina, la trayectoria de esa curva no termina en el Sol, sino que pasa más allá del Sol y por lo tanto tenemos una órbita cerrada, digamos, alrededor de él. Pero eso es algo interesante, o sea, pónganse a pensar en eso. Entre la Tierra y el Sol existe una fuerza atractiva que es la que mantiene unida la Tierra hacia el Sol, porque la Tierra permanentemente trata de caer hacia el Sol, pero debido a que tiene una velocidad tangencial, tenemos una órbita alrededor de él. Pero es la fuerza atractiva la que mantiene ese equilibrio. En un átomo como el de hidrógeno, exactamente ocurre lo mismo. Tenemos un electrón que siente una fuerza atractiva con el protón que está en el núcleo. Lo natural sería que caiga hacia el núcleo. No cae hacia el núcleo porque tiene una velocidad tangencial, que hace que tenga una órbita alrededor del núcleo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algo como el helio? El helio es el siguiente elemento más pesado. El primer elemento es el hidrógeno. Un átomo, un protón, un electrón. El helio es el siguiente átomo. Tiene 2 electrones y 2 protones. Entonces pensemos ahora en el núcleo del átomo. Sabemos que el átomo es estable debido a la fuerza atractiva entre 2 cargas de carga opuesta. Pero en el núcleo nosotros tenemos 2 protones. ¿Cuál es la fuerza que tendrían que sentir esos protones? ¿Atractiva o repulsiva? Los protones en el núcleo sienten una fuerza repulsiva. Eso significa que en el mejor de los casos, si es que existe algo como la fuerza gravitacional, digamos, que hace que las masas de los protones se atraigan entre sí, los mantengan en equilibrio, tendríamos una situación obviamente no igual que la del dibujo, ¿no? Están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Entonces aquí tenemos el péndulo que hemos analizado. Pero digamos que borramos las líneas de las cuerdas y tenemos una fuerza repulsiva. Para que estén quietos esos objetos, tendrían que tener una fuerza atractiva lo suficientemente fuerte como para compensar la repulsiva. Si nosotros vemos cuál es la fuerza gravitacional entre 2 partículas elementales, esa fuerza es mucho más pequeña que la eléctrica. Eso significa que la fuerza atractiva gravitacional no sería suficiente para mantener el núcleo estable. Y si solo serían las únicas 2 fuerzas que actúan sobre ese núcleo, la fuerza eléctrica de repulsión ganaría y el núcleo se desintegraría. O sea, no podríamos tener núcleos con números atómicos mayores a 1, porque apenas son 2 y aparecen problemas de fuerzas de repulsión. Los núcleos son compactos. Los protones que están en el núcleo, por mucho de que sientan las fuerzas de repulsión, están muy cerca unos de los otros. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que no es la gravitatoria, que es más fuerte que la fuerza eléctrica que sienten entre sí de repulsión. Esa fuerza es la fuerza nuclear fuerte.
Gracias a la fuerza nuclear fuerte, los núcleos de los átomos se mantienen estables. Si solamente existirían las otras dos fuerzas, no tendríamos núcleos estables debido a la fuerza de repulsión eléctrica. ¿Ok? Entonces, fíjense que es muy interesante. En Física 1 ya se habla sobre esto, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Cuando yo las presento, siempre digo esto. Si una de las fuerzas, de esas 4 fuerzas fundamentales, la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, si una de esas 4 fuerzas tendría una forma diferente, se comportaría de otra forma, la naturaleza como la conocemos no existiría. Sería totalmente diferente. Para que la naturaleza sea como la conocemos, tienen que existir estas 4 fuerzas. Y si en Física 1 podían asimilar la información como tal, como información general, en este momento pueden ver por qué es importante que exista una fuerza nuclear fuerte, que mantenga estable el núcleo de un átomo. ¿Ok? Bien, fuera de eso, vámonos acá. Les voy a dar igual un poquito más de tiempo al final para terminar los ejercicios si no los han hecho, pero es muy interesante. 2 cosas que quiero que comparen en los ejercicios que han hecho. En el primer ejercicio, las distancias cuando la fuerza se duplica y cuando se quintuplica. Van a ver que las distancias no varían precisamente de forma lineal. Esa es una de las ideas de que ustedes vean cómo es la variación de esa distancia para que las fuerzas cambien también. Otra, si es que yo les pido que ustedes analicen el problema número 2 desde otra de las partículas, que deberían hacerlo como ejemplo, no sé, como práctica, elijan, por ejemplo, no sé, la carga 3 o la carga 2, no importa, pero cualquiera de las otras cargas, recuerden que van a tener una fuerza repulsiva de este tipo y una fuerza atractiva de este tipo. Recuerden que necesitan elegir sistemas de referencia de tal forma de que puedan trabajar vectorialmente cómodos, ¿no? Con estas fuerzas. Entonces, cuando ustedes analizan una fuerza, yo elegí la 1 porque era muy simple, es la más fácil y por lo tanto vamos a elegir el cuerpo más simple para resolver el problema más rápido. Pero si es que, por ejemplo, yo les decía, dado el sistema, determina el valor de la fuerza que experimenta, bueno, aquí pedían la Q1, ¿no? Que experimenta Q3, entonces van a tener este tipo de situación. Si tenemos una distribución más compleja, obviamente también van a tener diagramas de cuerpo libre un poco más complejos, ¿no? Y van a tener que recordar algunas de sus nociones de geometría, por ejemplo. Ok. Bien, vámonos a lo que nos toca ver ahora. Al principio de la clase yo les dije, existe, y también en la anterior clase, existe 2 formas de expresar la fuerza eléctrica. Una de ellas, y trabajar con ellas, ¿no? Una de ellas es utilizando el módulo, como hemos hecho hasta el anterior ejercicio. La otra es la expresión vectorial vamos a llamarlo cruda, ¿de acuerdo? O sea, es la expresión vectorial mecánica, la forma vectorial plana, matemática. Bien. Cuando nosotros hablamos de una fuerza, sabemos que es un vector. Por lo tanto, tenemos que especificar en qué dirección está dirigida. Hace un rato hemos visto que esa dirección no necesariamente está alineada con un eje. En algunos casos podemos suponer que está alineada con un eje, pero en la mayoría de los casos no lo va a hacer. Así que hay que escribir esa expresión de manera de que podamos usarla de forma general. Esta es la forma general. Bien, tenemos acá 2 cargas, la carga 1, la carga 2. Fíjense que nuestro sistema de referencia ya no está sobre una de las cargas, está fuera del sistema.
muchas veces nos va a convenir utilizar ese enfoque. Ver el sistema desde afuera, no precisamente ubicarnos dentro del sistema, apoyarnos en una de las cargas. Especialmente cuando hablamos de cargas distribuidas continuamente, por ejemplo, cargas en una esfera o cargas en un anillo, cargas en una placa. Existen miles de cargas en una placa. Entonces tenemos que verlas desde afuera. No podemos ubicarnos en una de ellas. En ese caso, lo que hacemos es ver cuál es la distancia entre las cargas respecto a las posiciones de nuestras cargas desde nuestro sistema de referencia. Ok, entonces tenemos la carga 1. Desde nuestro sistema de referencia, la posición de esa carga es R1. La posición de la carga 2 desde nuestro sistema de referencia es R2. La distancia entre las dos cargas es R2 menos R1. Y eso es obvio, ¿no? Acá nosotros tenemos R1, la distancia hacia la carga 1, la distancia de la carga 1 a la carga 2 es esta, y la resultante es la distancia desde el sistema de referencia hasta la carga 2. Esta es la resultante de esta suma. Si la cantidad que me interesa es esta, es la resta de los dos vectores que conocemos. Ok, bien, en esta expresión vamos a utilizar nuestra constante eléctrica expresada en términos de la permitividad del vacío y tenemos el producto de las cargas, la distancia al cuadrado de nuestras dos cargas y la dirección de nuestra fuerza. Hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. El módulo va a estar expresado, en términos de la posición de nuestros vectores originales. Recuerden que cada uno de estos vectores tiene tres componentes. R1 es igual a X1 en Y más Y1 en J más Z1 en K. Y lo mismo R2. Por lo tanto, nuestra distancia también va a tener que estar expresada en términos de esas componentes. Y nuestro módulo es este. Ya conocemos cuál es el valor de la permitividad. Vamos a ver por qué es más óptimo trabajar con esta expresión y no precisamente con la constante eléctrica. En algunos casos es muy fácil, nos facilita los cálculos. Pero en la teoría, generalizando la teoría, no es muy conveniente. Es mucho más conveniente trabajar con esta expresión, con esta constante. ¿De acuerdo? Bien. Pongámonos acá. Démosle más importancia a este término. El vector unitario de la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza, recuerden, la dirección de la fuerza, del vector fuerza entre dos cuerpos, en fuerza eléctrica, ¿no? Está en la dirección de la distancia entre los cuerpos. Esa es una característica de esta fuerza. Por lo tanto, lo que nos interesa es la dirección de la distancia entre los dos cuerpos. A esa dirección, a ese vector unitario, lo podemos escribir de esta forma. Recuerden cómo se puede encontrar un vector unitario, ¿no? Es el vector dividido entre su módulo. Y como nos interesa la distancia, vamos a dividir el vector distancia entre los dos. Eso de vector distancia ha sonado muy feo, ¿verdad? Pero es cierto. Es el vector que nos muestra cuál es la distancia entre los dos cuerpos y entre el módulo. ¿Ok? Bien, recuerden esto. Este es el vector unitario que nos dice cuál es la dirección de la fuerza entre los dos cuerpos. Bien. Nosotros sabemos, o sea, podemos también
determinar cómo es esa fuerza, ¿no? O sea, sabemos que si una de las cargas es positiva y la otra es negativa, vamos a tener una fuerza que se comporta de forma atractiva, o si tenemos las dos cargas del mismo valor, vamos a tener una fuerza repulsiva. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta con esto. O sea, el signo de las cargas sí va a estar incorporado en nuestra expresión matemática. Recuerden que con el módulo nosotros no tomábamos en cuenta el signo de la carga. Ahora, cuando trabajamos en forma vectorial, sí incorporamos el signo de la carga. Esa expresión nos va a decir si la fuerza es repulsiva o es atractiva. ¿De acuerdo? En este caso ya no tomamos nosotros suposiciones. Ahora sí. Bien. En general, cuando nosotros empezamos a estudiar la fuerza eléctrica, utilizamos la constante eléctrica. Hace un rato les he dicho, yo pongo las E, constante eléctrica, K sub E, para no confundirla en especial con la constante elástica. Pero no es la única cantidad con la que podríamos confundirnos, ¿de acuerdo? Existe esta constante, la constante dieléctrica, y está expresada por esta letra griega, kappa. Fíjense que esta es K latina y esta es kappa, una letra griega, K griega si quieren, ¿no? Pero es griega. No es precisamente el mismo símbolo. Sin embargo, a la rápida se puede confundir. Por lo tanto, es no muy conveniente por ese lado utilizar la constante eléctrica todo el tiempo. Está bien cuando empezamos, está bien hasta los ejercicios que hemos hecho. Pero más adelante, cuando ya entremos a estudiar qué es lo que pasa con las cargas eléctricas en cuerpos sólidos, en la materia, ya entonces podemos empezar a confundirnos de constante. Esa es una de las razones, o más bien es la razón principal de evitar utilizar esta constante. Pero además de que cuando nosotros analizamos el comportamiento de las cargas en un material que no es precisamente un conductor, entonces vamos a tener que trabajar con una permitividad dieléctrica del medio en el que estamos analizando. Recuerden que este valor para la constante eléctrica se ha evaluado con el valor de epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Eso significa que K es igual a 9 por 10 a la 9 solo para el vacío. Si nosotros trabajamos con materiales que no son el vacío, vamos a tener que introducir otra cantidad, otra constante. Y esa constante es más fácil de manejar si es que trabajamos con la permitividad. Y por lo tanto es más fácil generalizar nuestra expresión de la ley de Coulomb en términos de la permitividad que en términos de la constante eléctrica. ¿Ok? Entonces, por ahora no hay ningún problema. Mientras sepamos que trabajamos en el vacío, no hay ningún problema. Usamos 9 por 10 a la 9, pero recuerden, a partir del campo eléctrico, lo que vamos a hacer es utilizar 1 sobre 4 pi epsilon 0 o 1 sobre 4 pi epsilon. Ya van a ver cómo vamos a aplicar la diferencia cuando pasamos del vacío a un medio, a trabajar con un medio, ¿de acuerdo? Entonces, por esas razones, tengan cuidado, no se acostumbren a trabajar con K. Sepan que eso funciona para ciertos casos y para ciertos casos no. Bueno, entonces, si nosotros podemos expresar una fuerza entre dos partículas mediante una notación vectorial, al aplicar el principio de superposición también tenemos que poder usarla, ¿no? Así que, si nosotros tenemos más de dos cargas, vamos a tener que la fuerza es igual a las sumatorias de las fuerzas entre las cargas, igual que siempre.
solo que tengan cuidado con la notación vectorial. Hasta aquí no pasa nada, ¿verdad? O sea, aquí no hay nada raro, solamente hemos incluido esto, el vector unitario. Pero el incluir ese vector unitario para cálculos prácticos hace que la expresión cambie un poco. ¿Okay? Vamos a ver exactamente cómo cambia. Bien, entonces recuerden, cuando nosotros trabajamos desde un enfoque vectorial, vamos a tener absolutamente todo expresado de forma vectorial. Algo que quería que veamos, solamente hacer un pequeño paréntesis, es esto. ¿Dónde estamos? Sí, veamos un poquito esto, ¿de acuerdo? Tenemos dos cargas. Esta es una de las animaciones. Y podemos variar la posición de las cargas. Fíjense que cuando yo cambio la posición, también varían las fuerzas, ¿no? Los vectores y los valores de las fuerzas, ¿no? Van cambiando. A mí me interesa que vean el cambio en las fuerzas, ¿no? En los vectores de las fuerzas. Ahora, si yo aumento la carga, una de las cargas, ¿ok? Fíjense que la fuerza crece de diferente forma. O sea, lo que yo quiero es esto. Que ustedes jueguen un poco con estas animaciones para que vean cuál es la dependencia entre la variación entre fuerzas, la variación en la fuerza debido al cambio entre las cargas y la modificación de las distancias. ¿Cuál es la que afecta más al cambio de la fuerza? ¿El alejar más dos partículas entre sí o el cargarlas más? ¿De acuerdo? Entonces, vayan por favor esta tarde, cuando tengan un poco de tiempo, a las simulaciones de PET. Les daré directamente la dirección de la simulación. Así me aseguro de que la tengan, ¿no? No tengan excusas para no verlas. Eso de fuerza centrífuga, Arturo, es un término que se utiliza mucho, ¿no? Pero por lo menos los que han pasado física conmigo, física 1, saben que no me gusta utilizar ese nombre porque la fuerza centrífuga no es una fuerza, es una pseudo fuerza, ¿no? Es una fuerza ficticia. Entonces, habría que explicar un poco más desarrollar un poco más la idea, la que querías dar con lo de fuerza centrífuga, pero nuevamente hay que tener un poco de cuidado con el uso de ese término, porque no es una fuerza realmente, ¿no? Es una fuerza ficticia como tal. Ok, lo que quería que veamos es esta. Esta es la que me interesa más. En esta simulación yo puedo variar las cargas y aumentar cargas. Quiero que vean esto. Tengo una carga de 4, supongo que 4 veces E, ¿no? 4E. Okay. En esta simulación yo puedo ver la fuerza, el vector fuerza. Pregunta, ¿pueden ver el vector fuerza ahí? El vector fuerza es un vector negro que está dirigido en la dirección de la fuerza. ¿Lo pueden ver? No. ¿Por qué? Porque tiene que haber dos cargas, dos objetos para que exista una carga, una fuerza de atracción o de repelencia. Exacto. La fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Un solo cuerpo no puede ejercer fuerza como tal. La fuerza aparece cuando existe una interacción entre dos cuerpos.
Y esa es una de las cosas. Una carga solitaria no va a ejercer fuerza. Existen otras cantidades que puede generar, pero fuerza no. Para poder medir una fuerza, ver el efecto de una fuerza, necesitamos otra carga. Entonces, ahora sí, cuando aparece otra carga, vemos cómo es la fuerza. Vamos a ver, voy a eliminar esa carga un ratito. La limpiamos. 8. Ya, aquí tenemos la primera fuerza y voy a poner una negativa. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una fuerza, ok, una carga negativa. Eso es lo que quería. ¿Por qué quería que sea negativa como tal? Si yo alejo las cargas, se nota claramente que la fuerza disminuye, ¿no? Cuando acerco las cargas, la fuerza crece notoriamente. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo la carga? Cualquiera de las dos, ¿no? O sea, fíjense en el comportamiento de las fuerzas. ¿Cómo se comportan esas fuerzas? La fuerza siempre está dirigida hacia la otra carga, lo que dijimos al principio de la clase, ¿no? La fuerza siempre tiene la dirección de la distancia entre, o si quieren, sí, pongámoslo como tal, de la distancia entre las dos cargas. No importa la posición. La fuerza siempre va a estar dirigida hacia la otra carga. ¿Qué pasa si aparece una tercera carga? A ver, le cambiaremos de valor. No. Si aparece una tercera carga, obviamente las fuerzas también cambian. Recuerden que son cantidades vectoriales. ¿Cómo cambia la dirección de esa fuerza? Si yo solamente veo la simulación, o sea, lo que yo veo es que la fuerza que siente ejercida sobre la partícula roja tiene una dirección totalmente diferente a la fuerza ejercida sobre la partícula negra o la verde. Si yo añado otra carga, la cosa incluso es peor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, justamente eso es lo que quería que veamos para explicar este comportamiento. Recuerden que la fuerza siempre está dirigida en la dirección de la distancia de las partículas entre sí. Pero debido a la superposición, al principio de superposición de las fuerzas, lo que vamos a tener es una fuerza en una dirección totalmente diferente, como estas. Para calcular esas fuerzas, una de las formas más simples es justamente adaptar o tomar esta notación. Y ahora sí vamos a escribir lo que les decía hace un principio. ¿A qué es igual el vector unitario direccional? Vámonos a una fuerza nomás. No vamos a hacerlo en general. Vámonos a la expresión de una fuerza. ¿A qué es igual el unitario direccional? Si quieren está acá abajo. Así no... Un vector unitario es igual a el vector dividido a su módulo. Exacto. Entonces, esto se puede reescribir en términos del vector distancia entre las partículas. Si trabajamos en el vacío, como lo hacemos todavía, esto es epsilon 0, y tenemos el producto de las dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2, entre el módulo de la distancia entre las dos partículas. Eso sería por si acaso.
Voy a reescribir el vector unitario. Sería el vector relativo de la posición relativa. Así está mejor. Esa es la distancia, ¿no? Pero es la posición relativa de la carga 2 respecto a la carga 1. Y aquí tendría R 1, 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Eso significa que si yo reescribo esto, ya han visto eso. Si yo reescribo esto, vamos a ponerlo un poquito más decente. En realidad tengo esta expresión. R 1, 2 al cubo. Y esa es la expresión a la que quería que lleguemos. Es muy probable que ustedes vean en algunos libros esta expresión. Esa expresión muchas veces hace que uno se sienta confundido y dude de lo que sabe. Porque nosotros sabemos que la fuerza de Coulomb es inversamente proporcional a R al cuadrado. Y de repente, en el libro encontramos esta expresión, con R al cubo. R al cubo sale simplemente de cambiar la forma de escritura del vector unitario. El vector unitario es el vector, que para nosotros es la posición relativa entre las dos cargas, entre el módulo de ese vector. Al multiplicarlo aparece este cubo. Y recuerden que este vector está dado por esta cantidad, ¿no? Por esta resta de vectores. Y que se lo puede expresar de la misma forma que cualquier otro vector. ¿Ok? Bien. Entonces, si eso está claro, veamos un ejemplo. Esto lastimosamente se los voy a tener que dejar para que ustedes lo terminen. Ustedes lo hagan como tal. Ok, acá. Nuestro ejemplo dice, se tiene una carga eléctrica de 2 nanocoulombs en el punto 40 metros. Calcule la fuerza que experimenta dicha carga debido a la presencia de dos cargas puntuales de 3 nanocoulombs y menos 3 nanocoulombs. Esto por si acaso es menos, ¿de acuerdo? Aquí hay un menos. En los puntos 0,2 y 0 menos 1 metros. Entonces ahora tomen una captura de pantalla con el ejemplo. Y por lo menos plantéenlo, ¿de acuerdo? Si así es que tienen alguna dificultad, no deberían porque son vectores, nada más. Si tienen alguna dificultad, hagan el ejercicio hasta donde puedan, ¿de acuerdo? Y me lo envían como tal. ¿Ok? Nuevamente, esta notación, que es mucho más cómoda para algunas personas, o sea, depende mucho de la persona, ¿no? Para algunas personas la notación basada en el módulo es mucho más cómoda que la vectorial. Para otras la vectorial es mucho más cómoda porque es mecánica. Simplemente hay que reemplazar las cosas tal y como las vemos. Nada más. Es muy simple trabajar con la notación vectorial. Pero la notación vectorial tiene una ventaja. Y es que cuando tengamos que calcular campos eléctricos, esa notación nos da una ventaja, porque es mecánica, una ventaja mucho mayor a la otra notación. Y por eso nos conviene manejarla bien, ¿de acuerdo? Entonces, en la asignación deberían tener unos cuantos minutos más para presentarla, no importa si presentan con retraso, mientras ese retraso no sea, qué sé yo, a ver, 5 horas, una cosa así. Mientras no sea más de media hora, presenten la tarea con retraso, pero hagan el ejercicio por lo menos hasta donde puedan. Como les digo, es simple, es muy simple. Pero si ustedes se confunden, háganlo hasta donde puedan, ¿de acuerdo?
hay un par de cosas que les tenía que decir. Una, no tenemos un horario fijo asignado para el laboratorio y ustedes saben que las clases de laboratorio son clases obligatorias. Así que tenemos que poner un horario. El día que nos han dado para el laboratorio es sábado. Yo sé que en algunos casos esto es un poco problemático. Así que, por favor, como no somos mucho, quizás podemos hablarlo ahora. ¿Qué disposición de tiempo tienen los sábados para tener una clase que sea fija para laboratorios? Antes de los laboratorios, esas clases van a ser como las clases planificadas, de ejercicios. Pero tomen en cuenta de que son clases obligatorias, no son clases optativas. Así que necesito un horario, si es que no se puede en sábado, un horario en martes o en jueves en el que todos puedan, porque son clases obligatorias. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Sábado en la tarde, Inge, tipo 5. A ver, Edson propone a las 5 en la tarde, sábado. Sí, es que algunos tienen clases en la mañana y también al mediodía. Sí, estaría bien ese horario. Sí, ya estaría bien. Ya, entonces, ¿alguien está en contra de ese horario? No. Ok, entonces, bueno, la primera clase sería mañana de ejercicios. Así que mañana vamos a hacer ejercicios de estos que hemos hecho. Voy a ver un par de ejercicios más con notación vectorial. O si no, vamos a entrar directamente a campo eléctrico. No falten a la clase de mañana. ¿De acuerdo? Entonces mañana sería la primera clase a las 17, ¿no? A las 17, física 3. Ok, ya lo tengo registrado también. Voy a programar la reunión, se me olvidó programarla de hoy día, así que voy a programarla para la de mañana. Todos están de acuerdo, ¿verdad? Sí. Listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana, terminen de hacer los ejercicios y los suben a la tarea asignada. Inge, perdón, la molestaré. ¿Será que puede poner la diapositiva del principio de superposición, por favor? Ya, perfecto. Diego, dime, ¿cuál era tu... Inge, ¿será que podrías repetir qué era el problema del ejercicio del hidrógeno? Es que no lo noté y justo estoy en esa parte. Perdón, me disculpar. Ajá. ¿Quieres esta diapositiva, Mauricio? Sí, Inge, por favor. Ya, perfecto. Bien. Tienen un átomo de hidrógeno, o sea, tienen un protón y un electrón. Calculen la fuerza gravitacional entre el protón y el electrón y la fuerza eléctrica entre los dos. Gracias. De nada. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿puedo dejar de compartir, Mauricio? Sí, Inge, gracias. Técnicamente lo que dice el principio de superposición es que es la suma de esas fuerzas, ¿verdad? Exacto. Es una suma vectorial como tal. O sea, es una simple suma vectorial, nada más. Pero recuerden que tiene eso, ¿no? O sea, todas las características de una suma vectorial. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces quedamos aquí. Nos vemos mañana a las 5. Ok, Inge, hasta luego. Sí, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Nos vemos.